Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver las tendinopatías en hockey. Un vídeo que creo que es muy necesario para dar luz a este problema tan común en nuestro deporte y que me sorprende mucho cómo la gente intenta abarcarlo porque empieza en tratamientos que más allá que una solución a largo plazo, lo que les va a dar son problemas. Entonces te voy a explicar exactamente, aquí tengo mi esquema, cómo se produce una tendinopatía. Vamos a compararlo con las técnicas que estoy seguro de que has escuchado hablar y vamos a ver realmente qué es lo que tenemos que hacer y sobre todo cómo hacerlo. Entonces, si estás en este vídeo, seguramente te ha mandado el traumatólogo o empiezas a ver en tu cuerpo que tienes ciertos dolores puntuales, que empiezas a hacer ejercicio, a jugar a hockey y ese dolor desaparece, por ejemplo, el típico dolor de muñeca, desaparece y luego vuelve a empezar. Pues vamos a ver todo esto. Si es la primera vez que me ves, mi nombre es Andrés. Es Andrés, madre mía. Es Andreu. Soy fisioterapeuta y empecé a jugar a hockey a los 4 años. Tuve una lesión que creía que me iba a dejar fuera del hockey y logré recuperarme de ella y conseguir mi objetivo, que era recuperarme en el hockey y llegar a la selección española a nivel de selección y sobre todo a nivel de absoluta, de jugar en la categoría absoluta. Entonces, vamos a ver hoy cómo se produce la tendinopatía, sobrecargas, todo, el paso a paso de cómo tratar tu propia tendinopatía. Entonces, primero de todo, ¿cómo se produce? Las tendinopatías se producen por un exceso o, todo lo contrario, que hayamos bajado muchísimo la carga. Si estamos acostumbrados a nuestro cuerpo a tener cierta carga, por ejemplo, pretemporada, vengo de no hacer nada. ¿Qué puede pasar? Que si de repente yo empiezo a entrenar al 100%, pues ese cambio de carga de no hacer nada a hacer mucho, eso genera una sobrecarga y es lo que nos puede generar lesiones, tendinopatías que duren a corto, medio y largo plazo. Entonces, cuando tu carga supera la capacidad que tiene ese tendón, es ya sea por exceso de volumen, por ejemplo, entrenamos muchos más días a la semana de lo que estábamos acostumbrados antes, por intensidad, de repente sueles entrenar 1 hora, pues ese día entrenas 3 horas, también ha habido un exceso y si tu tendón no está capacitado para tolerar esto, se va a lesionar. Cambios bruscos en el entrenamiento, de repente haces ejercicios que no habías hecho nunca o no te recuperas. Por eso es súper importante el entrenamiento invisible. ¿Qué es esto? El descanso. Entonces, cuando suceden estas cosas, en el tendón hay cambios. ¿Qué cambia? Puede cambiar la organización de fibras, las fibras de colágeno cambian. Para que te hagas una idea, nuestro tendón, es un conjunto de fibras lisas, cuando nosotros estamos teniendo una tendinopatía, esas fibras en lugar de estar lisas empiezan a entrelazarse, se desorganizan. Aparte de esto, se llama neovascularización. ¿Qué es esto tan complicado? Que al final hay más nervios que lo que hará es reproducir un dolor con menos estímulo. Antes yo pues podía hacer 40 flexiones, ahora hago 5 y ya me duele. ¿Vale? Entonces, primero las fibras empiezan a entrelazarse y luego hay más nervios que envían la señal de dolor. Entonces, ¿cuál es la solución? Ir contrayendo un poco las fibras de forma progresiva para que esta pelota cada vez se haga más lisa. Si nosotros lo que hacemos, ¿qué es lo que hace la gente? Reposo. Perfecto. ¿Qué pasa con el reposo? Que esta piedra sigue ahí, sigue entrelazándose. Entonces, si yo luego quiero de repente volver a hacer mi actividad y estiro, ¿qué hace? Pues que no trabaja bien. Y eso puede producir lesiones aún más serias. Eso es lo que pasa en una tendinopatía. Hay muchísimos procesos, pero tampoco nos va a interesar saber exactamente qué pasa.
Factores de riesgo hay un montón. Esa sobrecarga que nos hemos pasado, si nos falta fuerza, si no tenemos capacidad de tolerar ese movimiento o ese gesto. No es lo mismo patinar siempre. Yo puedo tener unas piernas muy fuertes, pero si me voy a correr luego, quizás no estoy preparado a ese impacto. Entonces tengo que hacerlo de forma progresiva. Al final, todo esto que parece tan complejo, es tan fácil como hacer las cosas de forma progresiva. Poco a poco. Eso es lo que te va a asegurar que tu cuerpo se vaya adaptando con el tiempo. Entonces, ¿qué podemos hacer para solucionar ello? Os voy a contar las cosas que más me dicen a mí de terapias que hacen y os voy a leer la evidencia que hay sobre ellas. ¿Por qué? Porque es lo más común. Lo que buscamos es una solución rápida. Y eso yo también lo he buscado. Pero nuestro cuerpo no funciona así. Nuestro cuerpo está diseñado desde el principio de los tiempos para ir moviéndose. Nos guste o nos deje de gustar, vivíamos en cuevas, teníamos que desplazarnos, teníamos que cazar, teníamos que hacer sprints y necesitamos movimiento para que todo funcione bien. Al igual que nosotros necesitamos comer para sentirnos con energía, nuestro músculo necesita movimiento para sentirse bien. Entonces, terapias donde no involucren ese movimiento, ya las podemos tirar. Pero, por si aún así no me creéis, vamos a ver una por una. Vamos a empezar con, por ejemplo, corticoides. ¿Vale? Los corticoides pues, pueden ser tanto las infiltraciones, pastillas, hay muchísimas formas de ingerirlas. Pues vamos a compararla todo esto con los ejercicios. En este estudio de Combes Efficacy and Safety of Corticoid Injection con pues inyecciones, veamos que pueden mejorar el dolor a corto plazo, 2-6 semanas, pero que conlleva riesgos. Luego, a partir de los 6-12 meses, los pacientes están peor que solamente haciendo ejercicio. Esto en el caso de corticoides y sin tener en cuenta las consecuencias adversas que puedes tener por ingerir corticoides, que evidentemente hay muchísimas. Entonces, ese es el resultado en esta parte. Ondas de choque. Por ejemplo, en tendinopatía patelar de la rótula. Podría considerarse como complemento si el ejercicio no es suficiente. Aún así, el ejercicio demuestra mejorías a nivel funcional y dolor. Descartado. PRP. No sé exactamente qué es. Sé que hay personas que lo han hecho, pero no sé en qué consiste esto. No es superior ni al placebo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo te doy PRP, o sea, sé que me lo ha dicho gente que está haciendo estas técnicas y que no avanza, no me digas, pues si una persona está haciendo esto y otra se está tomando una pastilla, que esa pastilla es de azúcar, diciéndole que esa pastilla tal, pues tiene exactamente los mismos efectos que esa pastilla. Entonces, pues tú dirás, si realmente quieres volver a tu deporte, quieres asegurarte al placebo esa vuelta, ese return to play, el volver, pues con el PRP es lo que se está haciendo. Y esto, pues lo mismo, estudiado en un estudio, etc. LLT, láser. El láser puede mejorar dolor a corto plazo. Sin embargo, no hay diferencias significativas con el ejercicio a largo plazo. Lo mismo. Estamos metiendo cosas que realmente, aunque pueda ser beneficioso a corto plazo, luego a largo plazo no tiene ningún efecto superior al ejercicio. Conclusión de los estudios. ¿Cuál va a ser la primera línea de tratamiento en caso de una tendinopatía
para volver a jugar a hockey o el deporte que queramos al 100% sin que nos limite el dolor. Ejercicio. ¿Por qué? Porque va a ser lo que nos permita mejorar tu dolor, es decir, que cada vez te duela menos, y funcionalidad, es decir, que cada vez puedas hacer más cosas a corto, medio y largo plazo. Terapias pasivas, que es lo que hemos comentado, y con esto no entra ni electroterapia, que evidentemente está totalmente fuera. Alivio sintomático corto plazo. ¿Qué quiere decir? Puede reducir un poco el dolor al principio, pero en ningún caso sustituye al ejercicio. Puede ser como una terapia complementaria, sobre todo en las fases más agudas, que haya más dolor. Puedes empezar con esto, pero luego tienes que meter este tipo de ejercicios, ¿vale? Indiva, electroterapia, ondas de choque. Todo esto entra dentro del mismo saco de terapias pasivas. Vamos a ver entonces, tenemos ya qué son las tendinopatías, por qué suceden y cuáles son los tratamientos que más nos recomiendan en mutuas, traumatólogos, etcétera, y cuál es su evidencia. Ahora bien, vamos a ver cuál es la primera línea de tratamiento, que hemos visto que es el ejercicio, y qué pasos tenemos que seguir en él para recuperarnos. Esto evidentemente es muy subjetivo y cada uno va a tener un proceso distinto. Sin embargo, hay unas bases que se tienen o que cumpliéndolas te vas a garantizar mejorar en mayor medida. Lo primero de todo, que para mí esto es sagrado, y que a persona que le aplicas esto, persona que mejora prácticamente al instante, son los isométricos. Empezar una tendinopatía, por ejemplo, de rodilla, con un isométrico, sentadilla en la pared durante 20 segundos, es la mejor forma de disminuir el dolor casi de inmediato y trabajar fuerza, porque acordaros que el problema de una tendinopatía es que no es capaz de tolerar las cargas que le metemos en hockey o al correr, etc. No es capaz de tolerarlo porque pasamos de no hacer nada a hacer mucho, o de hacer mucho a no hacer nada y lo tenemos más débil. Entonces, si nosotros aplicamos este tipo de ejercicios, matamos dos pájaros de un tiro. Primero, tengo menos dolor porque el alivio es alivio asintomático haciendo este tipo de ejercicios, y aparte vamos a aumentar la capacidad que tiene el tendón de tolerar más cargas. ¿Qué quiere decir esto? Que alguien que haga esto luego pues va a poder ir a correr más tiempo, va a poder patinar más tiempo, va a poder tirar más durante más tiempo, porque la capacidad que tiene el tendón de tolerar más cosas es más alta. Entonces, con los isométricos en fase 1 nos vamos a asegurar esto: disminuir el dolor y aumentar la funcionalidad, aumentar la capacidad que tiene el tendón de tolerar cargas. Entonces, beneficio: analgesia temporal, activa el tendón. ¿Qué podemos hacer? Podemos tanto hacer repeticiones de 45 segundos, por ejemplo, 5 repeticiones, 45 segundos, sentadilla isométrica, 45 segundos, o aumentar la intensidad, como apretar al 100% contra una pared durante de 5 a 7 segundos. Los dos presentan mejoras en dolor y activación. Luego tenemos en la fase 2, estudio de 2023, como me gustan ciertos estudios. Heavy Slow Resistance. ¿Qué es esto? Es básicamente slow, es que hagamos los ejercicios lentamente. ¿Por qué? Porque cuando los hacemos lentamente, todas las fibras trabajan de forma progresiva y controlada. Entonces eso nos da ciertos beneficios en el tendón. ¿Cuánto? 3-4 series, 6-8 repeticiones, tiempo lento. ¿Qué es eso? Pues por ejemplo una sentadilla, bajo, 1, 2, 3, 4 y subo 1, 2, 3, 4. Son ejercicios donde la bajada tardamos entre 3 y 4 segundos y la subida también. Eso sería en la fase 2. ¿Cuánta carga? Pues
pues ahí sí que es un poquito más elevada. En la fase 1 simplemente buscamos bajar el dolor y en la fase 2 ya empezamos a meter algo más de carga. Fase 3 podemos meter excéntricos. ¿Qué quiere decir eso? Que en la fase de bajada nos concentramos en esa fase, la bajada. Por ejemplo, yo subo el hombro, esta es con los auriculares. Subo rápido, esto es concéntrico y luego la excéntrica es la bajada. Pues los excéntricos, que es la fase 3, nos centramos en la bajada. Entonces yo me podría subir el brazo así y luego controlar la bajada. Me subo el brazo, controlo bajada. Siempre hago este ejercicio en los vídeos, pero es porque es el que se ve. Si hiciese sentadillas, pues tendría que mover la cámara y mejor que no. Entonces, así se ve más. Para Aquiles, esto increíble. Y listo. Y luego la fase 4, cuando ya hayamos construido más fuerza, sería ya la parte de pliométrica. ¿Qué es esto? Explosión. Por eso, en hockey es súper importante, ya que necesitamos esa explosividad, seguir cada una de esas fases y saber exactamente qué hago en cada una de ellas. Cuanto más específico sea el ejercicio a mi deporte, más transferencia va a tener. Entonces, eso mismo que podemos hacer fuera de pista para empezar a sentirnos bien, luego en pista puedo hacerlo también, con los patines, con los guantes, con el stick. Puedo hacer exactamente lo mismo. Entonces, es muy importante que haya esa parte también dentro de pista para que la persona, uno, ya no tenga dolor, tenga más fuerza, pueda volver a jugar, pero lo más importante y lo que se olvida la mayoría de gente cuando hace una rehabilitación es recuperar la confianza en tu cuerpo en pista. Recuerda que eso es lo que tú quieres. Tú quieres tener menos dolor, sí, pero sobre todo lo que tú quieres es volver a hockey con la confianza absoluta de que cuando vayas a la valla, hagas un sprint, etcétera, no te vas a romper. Entonces, eso es lo que más tenemos que cuidar y tenemos que trabajar. Y hasta que no esté trabajado, tu recuperación no ha sido completa. Quizás ya no tienes dolor, puedes hacer ciertas cosas en tu día a día que antes no podías por el dolor, pero tu objetivo no era no tener dolor, era volver a jugar a hockey como antes. Entonces, incluye esas partes, esos ejercicios en pista para cumplir eso. Y no solamente volver a hockey como antes, sino mejor que antes. Porque para llegar ahí has tenido que hacer un trabajo antes enorme. Y eso te da la posibilidad, si lo haces bien, de que cuando vuelvas a la pista seas muchísimo mejor que lo que eras antes. Entonces, en la fase 4, la carga pliométrica ya es saltos, cambios de dirección, sprint, frenadas, cambios de ritmo, tiro, backcheck, todo esto en los que nos va a dar más confianza y sobre todo va a preparar el tendón para ese pa, 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 activo-reactivo, ¿no? Como un muelle, pup, 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 que se active y reactive. Entonces, el dolor tiene que ser menor de 2/10, no tenemos que sensibilizar la zona y la fuerza entre una pierna y la otra, por ejemplo, o entre una muñeca y la otra, tiene que ser aproximadamente el 90%. No puede haber más diferencia. Si la hay, tenemos que compensar todo más. Entonces podemos hacer ciertos ejercicios. De hecho, hay un vídeo en mi canal de test para valorar mi progresión en hockey, que en caso de que sea una tendinopatía de cadera o rodilla, tobillo, os va a servir para comparar cómo va progresando esa rehabilitación. Así que eso es todo. Ya sabéis, en Instagram fisio.andreu os comento todo. Podéis preguntarme cualquier cosa, también aquí en comentarios. Si crees que es el momento de empezar a trabajar en tu rehabilitación, en tu vuelta a la pista, abajo tienes mi WhatsApp personal, me escribes, resolvemos dudas, cualquier cosa. Y listos. Y os pido, por favor, o sea, de verdad que lo veo mucho, esto de las terapias pasivas, y es como una tirita. Es como, imaginaos, yo pongo una tirita, que al principio son electroterapia, no me da bien, luego empiezo con ibuprofeno, ya es una cinta más grande, luego ya es precinto, porque empiezo a hacer electroterapia, ondas de choque, luego empiezo con corticoides, ya es cinta americana, y al final tengo que hacer infiltraciones. Estoy con gente que lleva infiltrada
14 veces. Y sigue rehabilitándose. Entonces, cuando antes seamos conscientes de que la solución no es la infiltración ni este tipo de terapias, sino el ejercicio, antes vamos a ver todo este proceso y vamos a disfrutar de un nivel de hockey enorme, con más competición, menos lesiones y todo el mundo disfrutándolo más. Así que un fuerte abrazo, nos vemos en el siguiente vídeo.